otra vez por aquí compartiendo un programa más, una grabación más de programa Diálogos de... Evolución. Bueno, ahorita con la compañía a nivel digital con nuestro hermano José Luis Araya, Cassandra que en un ratito se conectará con nosotros en un programa que está muy, muy interesante. Y bueno, ojalá se vayan sumando y nos vayan compartiendo aquí en pantalla y algún mensajito con este tema que es la era de Acuario, cómo la transitamos de la 3D a la 5D. ¿Lista, Carmen? ¿Cómo llegas a este encuentro? Pues ya muy acuariana yo. Ok. Muy bien. Muy contenta de compartir contigo y bueno, sí, están ahí también apoyándonos José Luis a distancia y que va a estar un ratito saludando y Cas, pues también que anda llegando y entonces pues contenta de estar acá compartiendo este tema y sobre todo lo que estamos viviendo que a veces escuchamos, bueno, nosotras hace ya unos años escuchamos por primera vez este término de, nos decía el hermano Pascual en uno de los ARRAM, el acuarianazo, que fue yo la primera vez que lo escuché, yo decía, ¿qué es eso? Entonces, pues es una era y pues es de lo que vamos a platicar y pues muy contenta de compartirlo contigo. Gracias. Sí, pues ahora sí que todo se dio porque iba a estar José Luis, pero ahorita él anda caminando en Costa Rica compartiendo todo lo que es todos los cursos y talleres que ahorita se están expandiendo a otros lugares, así que contenta y agradecida de compartir otra vez pantalla contigo. Y en efecto, ¿qué es la era de Acuario? Sería la primera pregunta que abordaríamos. Y si hay alguno por ahí que está conectado, nos comparta con sus comentarios para ti qué es ser acuariano. Entonces, bueno, hoy vamos a dar un vistazo desde el ángulo astronómico y luego vamos a ver todo lo que se está enriqueciendo con esta energía. Y ahorita, como hacías conciencia de este camino de la yoga, que es donde escuchamos este término por primera vez nosotras también, qué es la era de Acuario, los influjos y efluvios. También vamos a hablar sobre eso y todo lo que está afectando en este momento a nuestra psique, a nuestro cuerpo físico y a nuestra vida. Así que bueno, desde el ambiente astronómico hablamos sobre el punto vernal o equinoccio vernal de las constelaciones, o sea, es marcar una era procesional donde el movimiento retrógrado de la eclíptica, donde se vislumbran los 12 signos de la era de Pisces, al transitar y al hacer el cambio al nuevo signo que es Acuario, pues este movimiento es un poquito más lento alrededor del Sol, es en forma inversa, el que conocemos es el de los equinoccios, solsticios, que marca también día, mes, qué constelación está bajando esa información a la Tierra. Así que ahora vamos a pasar a la siguiente. Algunos dicen que ya entramos en un año, otros en otro, pero el que nosotros podemos compartirte es el de 1948, que es la primavera que marca que se termina la constelación de Pisces y inicia la era de Acuario. Esto desde la visión, la cosmovisión de la gran fraternidad universal es que podemos compartirte desde este tema. Así que bueno, eso es como la introducción. De ahí viene el que se diga que estamos en la era de Acuario. Pero ahora también Acuario tiene una influencia, ¿verdad, Carmen? Sí, es que hablar de esto nos lleva como a esa cosmovisión. Entonces estamos hablando de, bueno, a mí lo que me llegaba con el tema que propusimos era todo lo que nos lleva a los ciclos. Entonces somos esa ciclicidad y el cosmos también aborda un ciclo o una ciclicidad, Mm. un movimiento, o sea, todo también ciclos y movimiento. Entonces siempre estamos en constante movimiento, aunque pareciera que estamos quietitos, pero nos estamos moviendo, el cosmos se mueve y entonces esta era, pues bueno, aquí nosotros tenemos un disquito que marca Ujú. en la parte de afuera todas las constelaciones y entonces antes de Acuario, a lo mejor no se ve tan clarito, pero aquí donde tengo una flechita roja, está apuntando a lo que dice Acuario.
Entonces, si nosotros nos fijamos en un instrumento también que nos va dando una pauta para conocernos, para adentrarnos en esta parte que nos favorece o los retos que tenemos, que es la carta de nuestra carta astrológica. ¿Mm? Pues en una carta astrológica siempre vamos a ver un circulito donde se van a aparecer los signos y los planetas. Entonces ahí nos va diciendo, en este caso, aquí son los signos de las constelaciones donde nos marca, aquí ponemos la flechita roja en Acuario, estamos en el segundo grado, empezando el segundo grado bueno, del 2020 para acá, comenzando el segundo grado de esta era de Acuario, contando, como nos comentaba Sol, son 72 años para que el Sol retrograde un grado. Entonces, cada constelación tiene diferente dimensión de grados. La era Así. de Acuario tiene 42 grados, 36, perdón, 36 grados. Entonces, si nosotros multiplicáramos 36 grados por 72, nos da 2000 y tanto, ¿no? 2123, me parece. Bienvenidas las que se están uniendo aquí en este emocionante programa. Y entonces, todos estos datos, que pues uno dice ahí, muchos números y todo eso, pero cómo hemos ido caminando bajo diferentes influencias de acuerdo al camino y a lo que nos va marcando el ritmo solar. Entonces, en este caso, que estamos en el en segundo grado de la era de Acuario, no es lo mismo que ya estemos de lleno en medio del signo, de la influencia, a que estemos comenzando. Entonces, Así es. la era de Acuario nos viene a representar un cambio de paradigma. En la era de Piscis era un poco cómo vamos a sentir cómo nos refleja los signos. El signo de Piscis nos daba la parte emocional, también nuestras aguas, nuestras emociones, cómo nos movíamos en el sendero del sentir. Era como, ahí nos decían que si creíamos, éramos salvados, ¿no? En la era de Acuario, para poder tener un acceso más al contacto con la divinidad, con con nuestra propia conciencia, es el saber. Entonces, el paradigma que se cambia es no solo sentir, sino saber. Entonces, en esta era Ujú. estamos en un movimiento muy grande de conocimiento, de tecnología. Es en donde va a haber se está viendo que a pasos muy agrandados de la era pasada a esta, el brinco de lo científico, de lo tecnológico, pues lo estamos viendo. Y fíjate cómo se marcó también que de 1948 que entra la era de Acuario al primer grado, 72 años nos da 2020. ¿Y qué ocurrió en el 2020, no? Este boom de tecnología que hace posible esta comunicación que ahora estamos teniendo, que ya hace hasta en los trabajos, ¿no? Ahora ya hay trabajo desde casa a través de la computadora. Entonces, ese avance tecnológico, las comunicaciones digitales, pero también estamos viendo ahí esa influencia del querer saber. Entonces, la investigación. ¿Qué estamos investigando? ¿Hacia qué conocimientos nos estamos acercando a esta era? Entonces, estamos con varios elementos y con varia influencia de qué nos va a reportar como seres humanos este nuevo saber. Ahora, gracias por compartir, Carmen, esto que para las personas que nos están viendo, una era nueva trae cosas nuevas y se tiene que cerrar un ciclo de una era anterior a lo que decía Carmen. Antes era el creer, ahora es el saber. Entonces, Acuario nos lleva a esa influencia de búsqueda, de investigación. Por eso se abren todos los libros, se abren todas las escuelas para que la mayor cantidad de personas tengan la disponibilidad y la posibilidad de acceder a esa información. Esa información nos va a llevar a una evolución espiritual en integración, donde unimos esto que comentaba Carmen, la tecnología
con la parte del alma, o sea, esta parte del cerebro y la parte del corazón. Recordemos que la era de Piscis nos trae la conciencia crística. Ahora estamos pasando a integrar la conciencia búdica, que es saber qué está pasando por mi psique y todos esos cambios que estoy viviendo. Recuerdo mucho cuando hablamos de era de Acuario, también nos hacía referencia a un maestro que tuvimos en el camino, que la era siempre tiene un aviso, un previo aviso, y ese previo aviso no es necesariamente que exactamente en esa fecha entra, se siente la influencia, es como se va cerrando una y va entrando el solecito, así como ahorita que entró la primavera, un poquito antes de la fecha que se estipula para que entre en el calendario, que es en el calendario cósmico, igual la era de Acuario. Entonces vimos que desde la era, desde la época de lo que se vivió del oscurantismo al renacentismo y luego viene la edad, pasamos de la oscuridad a la luz y entonces por eso toda esta información cada vez es más accesible para nosotros. Pero ahora todo esto, a mí, ¿cómo me afecta? Eso es aquí a donde queremos tocar este tema. ¿Qué es lo que tú has vivido, que sientes que ha habido cambios dentro de ti? Esta búsqueda, ¿a dónde te ha llevado? Y también en esa búsqueda hay cosas que se concluyen para empezar cosas nuevas. Entonces, la era de Pisces, al cerrarse, nos invita a hacer un cambio, una transformación, que no solo nada más nos llenamos de conocimiento, saber, 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 sino para qué los voy a aplicar y dónde los voy a aplicar. ¿Tú cómo lo has sentido que Acuario, simplemente el hecho de decir estamos entrando en Acuario, ¿tú cómo lo has vivido? Sabemos que tú tienes una instrucción de contabilidad y ahora estás en toda la parte holística, así que ¿tú cómo lo has vivido, Carmen? Pues fíjate, justo aquí en este ejercicio que nos puso, que nos compartió el hermano Pascual, el hermano, digo, nuestro maestro Servando, que nos dio este instrumento, ya colocándonos en la era de Acuario. Entonces yo busco mi fecha de nacimiento, que es el 14 de enero, y entonces dice que soy Sagitario. Y como yo nací en enero, entonces uno diría, no, pues eres Capricornio. Y entonces para mí ese cambio lo viví tal cual, de una personalidad de Capricornio, o sea, toda pues enfocada a la seriedad, al trabajo, a pues sí, a generar, ¿no? Pues era así como que mi máxima era eh, tener una estabilidad, ¿no? Entonces era Ujú. como que mi sueño dorado, incluso esa meta, ¿no? De que yo decía, yo quiero estar en Wall Street, allá, Wow. allá en Nueva York. Yo me veía así, ¿no? Así como todos los pizarrones y yo compro así, ¿no? Ok, Esa era mi personalidad de Piscis, ¿no? Piscis, De ok, la muy era bien. anterior. Y cuando tengo un cambio que dejo de trabajar porque estaba tomándome un tiempo, Ujú, empecé a tomar yoga. Entonces yo sí estaba como muy estresada y me llamó la atención que se veían en paz. Y yo dije, ay, quiero sentirme así. Y entonces ok. cuando empiezo a practicar la yoga, pues la maestra nos empieza a ver y nos empieza a duro y así al tiempo. Total que terminamos yendo al diplomado de yoga. Cuando yo hago ese brinco y a los años conozco al maestro Ujú, Servando y me dice, tú eres Sagitario, y que nunca había sido Capricornio, y veo las características de Sagitario, que enciende su fuego, que es inquieto, que viaja, o sea, esa transformación la viví en mi mismo cambio de vida. O ujú, sea, la ujú, era de Acuario me encontró en un parteaguas en mi camino de vida de decir, dejo los números, los estados de cuenta, para estar enfrente de un grupo y hablarles del alma, del cuerpo, de los chakras, que yo no tenía ni la menor idea que tuviéramos ujú. tanta maravilla en nosotros. Y Claro. fue otro universo. Entonces yo sí viví como muy marcado Ujú, ese cambio de una era a otra, de un estado de conciencia a ujú, otro y vivenciarlos, pues sí me mostró otro universo
y otro tipo de riquezas, ¿no? Aquí pues contesta la pregunta que mandamos en esta invitación de cómo es la transición de la identidad individual a la conciencia colectiva. Esto que decía, yo estaba enfocada en mí, en lograr alcanzar, construir, y luego viene esta parte de ahora trabajo, voy a lo interno, a mi corazón y a mi psique, y hago una transformación que ahora puedes proyectar a tantas y tantas personas que han estado en este camino contigo. En mi caso, yo lo viví igual, un cambio de carrera, un cambio de señales, al ser ingeniero en sistemas computacionales, que era algo que pues era la razón, me decía, eso te lleva a ciertos objetivos, a ciertos logros, a ciertos éxitos, pero dentro de mi corazón era como un llamado a, es que a esto me voy a dedicar todo el tiempo, a Ujú. esto es lo que voy a hacer, pero en realidad yo qué en mi corazón, ¿qué siento hacer? Y creo que desde muy niña yo sí me puedo sentir que muy acuariana porque yo sentía como toda esta parte de la filosofía y letras, el contacto con la madre naturaleza, así que la vida me marca exactamente en un punto del camino que hay otras opciones y entre esas opciones estaba la instrucción del yoga, luego esto de la parte holística y de hacer también una autoevaluación de cómo esto nos puede beneficiar y eso también es parte de lo que trae a contestar la primera pregunta, ¿qué es 3D y 5D? 3D estoy solo en lo que yo estoy viviendo, 5D nos invita a que nos abramos a que eso no nada más es para ti, sino para los demás y que en conjunto vayamos en un objetivo. Entonces, para mí la yoga fue ese punto donde eso me ayudaba a mí a sentirme realizada, a conocerme más a mí misma, ahora sí que el proverbio de conócete a ti mismo, y Ujú. luego eso en algún punto vas a sentir compartirlo y cada vez con muy, muy clara la visión de ir en esa vía, ¿no? Que ahora es poder compartir en diferentes caminos y senderos y también Acuario trae eso. Acuario nos invita a hacer varios cambios, 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 transformaciones. Esta parte también que aprendí dentro de la astrología de ahora, esta era de Acuario, integra un signo más. En esta escuela que nosotras estudiamos con el maestro Sermando, que es uno de los personajes que nos trajo también este libro de cosmobiología, investigaciones que él logró integrar, compartir y dejar en esto, nos habla sobre el alma, nos habla sobre las eras, nos habla de los signos y habla de un signo que entre Escorpión y el siguiente signo va a entrar uno que se llama Oficius. Oficius es la octava superior de Escorpión, que viene siendo como Kukulcán o Quetzalcóatl, que después de que el alacrán ya caminó, entonces evoluciona como la serpiente, se transforma y entonces viene un dragón, que es más o menos como lo que nosotros vivimos de este nuevo signo que está aquí, Oficius, Mm, que nos ujú. habla precisamente que la serpiente asciende, que es este estado de evolución espiritual, que encontrar no nada más voy a construir, sino hacia dónde va todo lo que construyo. O sea, ¿qué hay más después de haber alcanzado éxitos o haber alcanzado una meta? Hay algo más. Entonces, este llamado del alma, Acuario, también nos invita a dar ese salto. Aquí en esto, ¿cómo tú te has sentido a que ha sido esa transformación de ti misma a ver esa 3D y 5D en ti misma? ¿Cómo lo has vivido tú, Carmen? Pues fíjate que esta parte es como el recorrido interno de lo que nos conecta a la tierra. Entonces, primero lo que nos impulsa, lo que me impulsaba, era Ujú, pues como la parte de estabilidad, sentir ujú, una estabilidad, pues porque tuve que vivir situaciones así como de bastante escasez en la parte de lo que era la infancia. Y entonces ujú, dentro de mí era como ese anhelo de estar mejor, pero sí era como, no me preguntaba otras cosas del universo ni de nada, sino cómo salgo de aquí, cómo salgo adelante, cómo, ujú, pues sí, como tener un entorno más seguro.
aquí, Ok. aquí en la Tierra. Entonces esa 3D la viví con mucha intensidad y con mucho ahínco dirigida hacia el estudio, hacia la Ujú, escuela y entonces pues sí, afortunadamente, bueno, y pues porque sí le dedica a uno, entonces fui claro. sorteando muchas situaciones para llegar a ese culmine de la universidad y después del trabajo. Entonces, llegar a esa estabilidad a ese punto en el que hago el cambio de una vocación a otra, en mi corazón sí surgió ese anhelo de decir, ¿cómo puedo yo apoyar a los demás? ¿No? O sea, era como Ujú, sentir el querer servir de alguna manera. Y aparece el yoga. Y entonces me va conduciendo hacia ese camino del servicio. Ese camino del servicio también me fue adentrando hacia un camino interno. Entonces fui comprendiendo y descubriendo que dentro de nosotros hay todo un universo también que nos revela ese cambio de conciencia en lo interno y en lo externo. Entonces, en lo externo, pues fue los reencuentros que fuimos como reconociéndonos, como que llegábamos con algún grupo y nos decían, sentíamos que ya los conocíamos. Entonces nos decía después la mami Eva, que también ha sido nuestra maestra, nuestra guía, que esos reencuentros son del alma. El podernos reconocer a través de un abrazo, de una mirada, eso ya nos abre a una percepción distinta a mucho gusto y nos vayamos conociendo en esta parte humana de vivir aquí solamente. La parte de que trabajas, estudias, tienes familia, como esa parte, como decías, individual y después familiar. Pero aquí esta familia se va agrandando. Entonces, este ujú, reconocimiento me hizo contactar con esa otra conciencia que ahora le llamaríamos la 5D, porque nos lleva ujú. a una percepción más allá de los sentidos meramente físicos, como a la intuición. Entonces, esa parte de adentrarnos más en el campo del alma, en el campo de la psique, pero a nivel del sentido, em, pues como más perceptivo, más intuitivo. Y esos canales, cuando se fueron abriendo, pues sentir más sensaciones que antes yo no había percibido. Mi cuerpo, por ejemplo, reaccionar a la energía. Entonces ahí también empezamos un camino tú y yo, ¿te acuerdas? Cuando Sí, claro. empiezas tú a canalizar y yo me pongo ahí quietecita y ya después descubrimos que tú estabas bajando una frecuencia y que varios de nosotros estábamos resguardando el campo. Entonces, Ok. eso pues ya es otra cosa de lo que vivíamos común en las pláticas, a sentir la energía. Ujú. Gracias, Carmen. Recordar eso me recuerda que cuando yo escuché el primer vez el término tercera dimensión y quinta dimensión, yo decía, ¿y eso de qué es, no? La parte de la física es las medidas, magnitudes, objetos y todo. Yo decía, y bueno, ¿y eso cómo se aplica en el alma, no? Entonces, alguna vez comprendí que es como subir de un escalón a otro, es como subir de un 3D es como la planta baja y la quinta D es como la planta alta, o si en la planta baja no es lo mismo estar en un cuarto que en la cocina, esa es una dimensión, o sea, te mueves de un espacio a otro. Entonces, eso ahorita que te estaba escuchando, pues sí me resuena, ¿no? Al hecho de que estábamos bajo una dinámica, ¿no? Escuela, trabajo, casa, familia, pareja, planes, y de repente así como que me dijeron, ve un poco más allá de eso, porque que ese fue el llamado del alma, eso que dices del corazón, que te dice, hay algo que todo esto no cubre, hay algo más. Y entonces este paso de solo ver buscar esa paz y esa tranquilidad,
nos invita a encontrar diferentes senderos. Una fue la yoga, otro sendero fue el amate, otro sendero fue esta parte de conciencia crística que fue con la abuela Eva, de contactar con esas cosas que estaban pasando y hoy comprendo más a eso que inicialmente con esta conversación iniciamos, los influjos y los efluvios, o sea, hay una irradiación de las constelaciones, algo está sucediendo en la Tierra y se aplican estas leyes herméticas, como es arriba es abajo, todos esos cambios, cómo lo recibe mi psique, cómo lo recibe mi cuerpo, cómo lo recibe mi alma y los fluvios es este baño, por eso es el simbolismo de Acuario que tiene un cántaro que avienta agua y esa agua no es otra cosa que el conocimiento, la sabiduría del universo que nos dice, ahí está para ti, utilízala, encamínala y qué mejor que si la puedes primero integrar en ti, esto que tú decías, de contactar con los campos sutiles de los maestros de la Hermandad Blanca, ahora que estamos con José Luis, el contacto con los hermanos intraterrenos. Y Mm, dicho sea de paso, también empezar a hacer conciencia de que pues el planeta no es el único que existe en nuestra galaxia. Hay muchos otros planetas, entonces sabemos que hay otros lugares que no solo la Tierra es el único lugar que habita la humanidad, que el ser humano no es el único que existe, que también hay mucho. Entonces, de ver eso micro a macro, eso es tercera y quinta. Micro es que solo estás en tu mundo, en todo tu ciclo, así como la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Es ese símbolo. Y luego viene el que, así como una bueno, expansión, es la quinta D, o sea, no eres nada más el planeta, hay mucho más afuera. Y en el ir afuera, pues sabemos que hay algunos que hablan sobre los hermanos mayores o los hermanos de las estrellas, que son de otros sectores del cosmos y de la galaxia. Entonces, para mí 5D es eso, la oportunidad de ver, expandir tu visión, así, expande tu visión. Me vino una película de un doctor americano que pasa de lo elemental, del conocimiento, a lo astral y al mundo de las energías. Creo que es la película que nos puede, no voy a decir aquí para no hacer spoiler, ni tampoco publicidad, pero sabemos que por ahí hay un doctor en alguna película que habla de un superpoder que él vivía en la 3D, ¿no? En el éxito, en el dinero, en la fama, y de repente, ¡fum!, entra a un mundo holístico que le habla de chakras, que le habla de cuerpos, de mundo astral, de las universos, multiversos. Pues eso es 5D. 5D es que no solo te quedes en lo básico, sino que te expandas. Así que bueno, como ven, está muy interesante. Yo sé que algunos nos están viendo. Por favor, compártanos. Gracias, José Luis, por haber estado un ratito con nosotros. Si sigues por ahí, mándanos saluditos, porque él también nos comparte, nos pueda compartir cómo él lo vivió, porque igual también él viene de la línea de la informática y ahora anda de coach del alma, anda como guía espiritual del alma de reconectar con estas memorias y eso es parte de lo que nos invita el acuario, a que tú también te autoobserves desde qué cambios has tú vivido dentro de ti, varios cambios, y entonces eso implica desapego, desapego a muchas cosas que crees de ti o de lo que tú crees que creías, para empezar a habitar en una expansión de saber un poco más y también aplicarlo y integrarlo, ¿verdad, Carmen? sí, ahorita que nos compartías esto de los influjos y los efluvios, como son todas esas lluvias de energía lumínica que vienen irradiadas del sol. Entonces, a los Ujú, que nos gustan los amaneceres y los atardeceres, pues nos hemos dado cuenta que decimos, "No, es que hoy el sol no se midió, o sea, sí es hermoso, ahora está muy hermoso, ujú. ¿no? Los atardeceres también, o sea, como esas diferentes tonalidades, nos vamos dando una idea de lo que se está frecuenciando, de lo que se está irradiando. Entonces, una buena noticia
es de que estamos entrando en ese día galáctico. El entrar en el día galáctico quiere decir que vamos a estar más influenciados, más iluminados, pero durante un tiempo, un buen periodo de años, que nosotros le llamamos aquí años de nosotros, humanos, pues para el universo, para el cosmos, pues son unos segundos, ¿no? Quizás. Pero eso va a implicar que esa luz que nos está irradiando, pues también nos proyecte de lo que hablábamos el programa pasado, que nos va a iluminar también esos recovecos, esos miedos, esas Ujú, sombras, esos eclipses que todavía nos están ahora ayudando a esa transformación, a ese darnos cuenta que nos ujú, oscurece, que nos entristece, que nos enoja, que nos enferma incluso nuestro cuerpo físico en muchas ocasiones. Entonces, ese día galáctico va a tener su resplandor cuando cada uno de nosotros vaya colocándose más en esa plenitud de mostrar esa luz, pero a través de ir liberando y soltando esos miedos, como ahorita esa parte que nos decías, de ese apego a que yo soy así. Simplemente ahorita, si nos dicen qué fecha es su nacimiento, nada más mes, día y mes, y les decimos cuál es su signo ya con el cálculo de la era de Acuario. Entonces ahí te vas a dar cuenta que, por ejemplo, nunca fui yo Capricornio. Aunque me digan, pues sí, porque si te caprichorne tenés mucho. Pero ahí darnos cuenta que ese salto de soltar nuestra personalidad para dar ese cambio a algo más amplio, como decías ahorita, expandir nuestra conciencia, ese día galáctico pues se va a ir dando paulatinamente. Los cambios se van a ir manifestando. Les podemos dar una pista de años, por ejemplo, en el 2011, ¿qué vivieron? En el 2011, en el 11-11 del 11, fue un influjo, un efluvio muy poderoso. En el 2020, que entra el segundo grado de la era de Acuario, pues vean lo que vivimos a nivel mundial. Hubo muchas situaciones de tensión, pero también hubo mucha expansión, mucho despertar de muchos seres a muchas cosas que antes no vivían. Y entonces así, ¿qué estamos viviendo hoy en el 2026? ¿No? qué manera también de invitar a las personas que van a ver este programa, que no se queden con lo que les decimos. Nosotros nos estamos mostrando una posibilidad de la verdad. Tú investiga y te invitamos a que te abras, a que veas este influjo que trae, este influjo que está trayendo la era de Acuario y cómo lo estamos viviendo a nivel personal, pero también a nivel de la Tierra. Entonces, ahí pusimos por ahí una imagen de 3D, es una Tierra, y 5D está muy brillosa e iluminada, ¿no? Como decía Carmen. Entonces, esta era nos invita a que pongamos más luz, más conciencia, de que no nada más afecta a tu persona el que tú estés enojado, un ejemplo, o que estés triste, porque hay un grupo alrededor. Le decía en la mañana platicando con mi maestro espiritual, le decía, le digo, dejamos de ser un sol para darnos cuenta que todos somos un sol y que todo eso influencia alrededor, pero también que pasamos de un estado donde es animarnos a hacer un cambio, a hacer una transformación. Ello implica que cada vez por todos los movimientos que están sucediendo, cómo nos está, a mí me gusta mucho esa palabra de José Luis que dice impactando, cómo impacta primero en ti, cómo lo procesas y cómo lo transfieres hacia afuera. A veces no nos damos cuenta porque pues, estamos en automático, eso es 3D. Andar en automático es andar en 3D. En 5D es que tú te haces cargo de tu auto y ya sabes medir la palanca de velocidades, bajas a primera o aceleras, pero tú ya te haces consciente, que eso es uno de los proverbios que decía una de las escuelas, que decía, conócete a ti mismo. Por eso esta era muy, muy, muy esperada por muchas escuelas, porque sabían que se te concluía una cosa para empezar
otro estado evolutivo del ser humano y es el que estamos viviendo. Por eso hay mucha gente que está apoyando a cuidar a las plantas, a los animales, al medio ambiente, al planeta, cambio de alimentación, cambio de construcción. Ahí se nota que sí se está manifestando ese alboro, ese despertar, o sea, como que estamos saliendo del sueño de, pues, yo aquí vivo y hago lo que sea, tiro basura. No, espérate, porque eso está afectando, ¿no? Ayer estaba viendo un video de ahí de Instagram que hablaba sobre Japón, cuántas toneladas de basura y cómo todo eso lo reciclan, que eso también, eso a ese es ver una 5D. Gente que está utilizando su conocimiento, su sabiduría para el bien en común, en general. Entonces, eso es parte de lo que te invitamos a que tú te hagas esa pregunta. ¿Sigues pensando solo en ti o piensas en el colectivo? El despertar de conciencia crística es pensar en el colectivo, pero no perder tu individualidad. Acuario tienes influencia. Acuario es decir, esto soy, pero puede ser modificable, puedo transformarme, pero todo es para dar lo mejor hacia el exterior, tanto en mi vida personal como en el externo. Ay, me vino un estornudo. Ahí está la influencia de este programa. Del Es aire. mucho, es mucho lo que queremos compartir, pero que tú te cuestiones eso dentro de ti. O Sí. sea, si lo estás sintiendo, cómo lo estás viviendo, que nos lo compartas, porque parte de eso es que también nosotros te acompañemos, ¿verdad, Carmen? Sí, justo está, aquí nos está compartiendo José Luis, bueno, se conecta Mayra, Fanny, Diana Bárcenas, saludos, chicas, Colin, Edel, tu tía, hola Edel, y te manda saludos, hermosa, gracias por ser y estar. José Luis nos comparte, para mí fue un cambio radical en mi vida, porque elegí hacer todos los cambios necesarios que sentía en mi corazón. Eso hizo que saliera de Córdoba, Argentina, para empezar a hacer un viaje profundo, el viaje de autoconocimiento de mi ser, y en eso estoy. Y pues también gracias a que lo empujó la 5D, ese cambio de Acuario, pues que lo conocimos, ¿verdad? Porque y muchos más hermanos de camino, pues también esos reencuentros del alma que les comentábamos. Y nos dice, yo soy del 26 de julio. Entonces, calculando aquí, desde la era de Acuario, él le han dicho, porque hasta tiene su melena así, Como el león que es. que es Leo, pero aquí ya con el cálculo de Acuario en el primer grado o entrando al segundo, resulta que está entrando en la era de Cáncer. Entonces, la era de Cáncer, bueno, el signo de Cáncer más bien, en la era de Acuario, pues sí, sí hemos visto que es bastante paternal. Entonces, es como que él procura mucho eso, ¿no? De Ujú. sentir el corazón, en la familia. Entonces, pues la verdad que ese cambio de signo, pues también tiene toda esa fuerza de paternar, ¿no? En este camino que él está realizando y que estamos también parte de ese recorrido compartiendo. Entonces, pues ahí nosotros nos vamos dando cuenta cómo vamos transitando incluso a través de una conciencia distinta, que realmente tampoco nos vamos a apegar a lo que nos hace una lista ese signo, sino al abrir nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro corazón, quizás vamos a recorrer los diferentes virtudes y manifestaciones de cada uno de los signos, que es realmente como que vayamos caminando en poder Ujú. decir todos somos uno, o que... Eh, Sí, sí, por ahí va. Qué bueno que tocaste ese tema, porque hablar de astrología también es hablar de la psique. La psique se transforma en la medida que va evolucionando y haciendo cambios. Va llegando a ese punto de sabiduría que lo invita. Me acuerdo cuando nos daba las clases el maestro Servando. La astrología es a nivel psíquico. Y conforme tú vas adentrándote, porque es la era del saber, de ahí viene el parámetro de es importante, si te das la oportunidad de ti, aprender algo nuevo cada día. Eso es un signo acuario. Por eso es la búsqueda.
Es, a ver, quiero abrir más porque no está limitado a un solo pensamiento, se abre a muchas posibilidades. La era de Acuario trae avatars de síntesis. De hecho, el maestro de la feria, al cual atribuimos parte de lo que nosotros podemos transmitir a través de la Hatha Yoga, que es la gimnasia psicofísica, y la astrología y toda esta parte de vidya, sabiduría, es que nos invita a la era de Acuario a anímate a escuchar tu corazón, la voz interna de tu maestro interno que te lleva a descubrir nuevas posibilidades y eso también te va a permitir que compartas con otras personas y esto que tú decías, Carmen, que vayamos evolucionando y que podamos transitar toda la ronda zodiacal o que ahí eso es el influjo, o sea, esa es la influjo de un signo, pero cuando tú ya te haces autónomo, tomas tu carro, dices, bueno, tengo estas características, pero tengo la posibilidad de transitar todos los signos a nivel psíquico y tomar lo mejor de cada uno, pero siempre va a haber una radiación de cada signo en específico, o sea, es como tu carro no es, si es un Ferrari, pues no va a tener las características de un BMW, ni de una camioneta, ni de un bochito, o sea, pero la posibilidad es que la invitación es que tú puedas cambiar de autos. O sea, Ujú. el que está manejando es el que se puede mover en diferentes áreas. Entonces, pues la invitación es que tú te revises. Agradecemos a los que se están conectando porque son personas que hemos acompañado, que nos han acompañado también en nuestro ciclo evolutivo, como tú decías, Carmen. José Luis vino a traer otro giro en la espiral de nuestra evolución y nosotros al de él y viceversa. Y eso es parte de estar en la 5D, de que todos o creamos algo nuevo y estará un tiempo y luego pasamos a otra etapa y así. Y bueno, eso lo vemos en la vida, nos lo marcan los calendarios. Ahorita ya está próximo el solsticio de primavera por acá, el equinoccio, perdón, Equinoccio, solsticio de verano y, equinoccio de primavera. equinoccio de primavera, perdón. Disculpe usted, me moví de parámetro de planeta. Pero a final de cuentas nos está marcando que viene una fecha importante, así que date esta oportunidad de que este programa te invite. ¿Qué cambios quiero hacer dentro de mí? ¿Cuáles son las cosas que me están atorando para no dar ese paso? Y estoy siendo visionario de una posibilidad distinta mía. Esa sería muy buena pregunta, ¿verdad? Sí, ese cambio, bueno, yo pensé que era tu tía Edel, pero es Ade Collins, que Collins Ah, qué Edel, padre. y también nos pone ahí, hola Ade, nos pone, yo soy del 29 de agosto, entonces haciéndole el Ujú. registro aquí con ya en la era de Acuario, en su fecha de nacimiento de agosto, ella está en la mitad del signo precisamente de Leo, entonces ella... para este conteo de signos, el 21 de agosto se acaba Leo y comienza Virgo, me parece. Entonces, seguramente ella pueda tener registros de ese influjo de Virgo, pero en realidad ya en la era de Acuario, ella es todo un sol que está generando este signo de Leo. Y que la verdad que sí, porque sí es un solezote. Alguien que está iluminando en su camino interno, su alma y de muchos que la están rodeando. Entonces ahí nos damos cuenta que sí estamos recibiendo como esas invitaciones de que ya no nos checa la forma en que nos hemos conducido hasta cierto tiempo y a veces la vida misma nos hace un giro y hay veces que por conciencia misma se realiza un cambio. Pero también en esto nos estamos encontrando a muchos que antes se sentían solos porque escuchaban cosas, veían cosas y no comprendían y preferían no decir. Y ahora no, bueno, ahora dicen, ¿tú ves, oyes? O sea, ya hay como más ese diálogo abierto. También se van reconociendo ciertas capacidades que antes no sabíamos que podíamos ejercer
Y que ya estamos compartiendo también esa parte, ¿no? Ya no nos da miedo y la apertura también en la comunicación, porque Mercurio marca mucho esta era y el poder que estemos ahorita comunicando esto nos habla de que ya se están abriendo las compuertas de esa parte de que todo se tenía que mantener oculto o que no se podía decir tan abiertamente. Entonces, también nos estamos reencontrando con que poder saber que no estamos solos en este camino. Y eso también nos permite que la era, en el simbolismo de Acuario son dos olitas de agua que van caminando, no hay ni mayor ni menor. El saber que en esta era es la invitación también que busquemos ayuda, que sepamos que hay alguien que nos puede mostrar que ya lo logró y que pasó y lo transitó. Y a lo mejor al escucharnos, tal vez tú te sientas así, que algo te está invitando a cambiar de carrera o cambiar de lugar o que ya es momento, pues es parte de la influencia de este signo que nos invita a hacer esos cambios, es a hacer una locura, por así decirlo, de la parte racional, porque la racional siempre nos va a poner muchos límites para hacer ese cambio, pero ahora nos invita a que también contactemos con el corazón, con el alma, que es yo que quiero, pero también ese yo que quiero va más allá de acá, sino qué siente mi corazón hacer. Así que te invitamos a que con este programa te animes a escuchar y te prestes atención y que te des tiempo para reflexionar para esta nueva primavera que queremos construir. Entonces, animándonos a todo esto, pues es que vamos haciendo estos programas de todo corazón para ti, pero también para que tú te hagas esas preguntas dentro de ti. Estoy viviendo mi tercera D o quinta D. 3D podría ser que estar viviendo en mirar lo que otros hacen y yo no. También puede ser que yo esté hundido en una circunstancia y no paso a la siguiente. El 3D también es que yo esté como esto, a la de la rutina, ¿no? Siempre, eso se los digo mucho a mis alumnos de yoga. A veces pasa que siempre quieres estar en el mismo lugar y ¿por qué no te mueves tantito para el otro lado? Ahora ponte adelante o ponte atrás pero ahí nos damos cuenta que estamos en 3D, en 3D, en 5D es como que te abres a la posibilidad de lo que la vida te invita a transitar. Es como cuando vamos con una línea de camino, como los que utilizamos el GPS, ¿no? Yo voy directo y sin escala a ese punto, pero a veces hay eventualidades y la vida te dice, pues, ¿qué crees? Ahora no pasas. Y entonces 3D te resistes y gritas y 5D te dice, ¿y por qué no te relajas? ¿Por qué no fluyes con la vida? Por eso es Acuario, fluir en las aguas, fluir con la vida. Es que diría un amigo, ¿qué me está diciendo la vida? ¿Y por qué no le escucho? Esa resistencia es el cambio de una 3 a 5, porque le estamos viviendo todo el tiempo, todos los días. La invitación es que te resistes o te sueltas con la vida, que es el agua. Y algo muy importante que estamos siendo testigos también es como que es al mismo tiempo. No es Ujú, que va a ser en otro lugar sino en el mismo hábitat que es este hermoso planeta. El planeta mismo se está preparando a esas nuevas frecuencias, por eso la Tierra, que le decimos Gaia, está vibrando en mucho amor. Pero ese amor, si no estamos listos para recibirnos, si no hemos vaciado nuestro cántaro, nuestro recipiente, pues ese ujú, nos va a provocar mucha ansiedad. Nos dice Ade también, nos da miedo el poder ujú. saber que somos capaces. Ade es un fuegote. Ah, mira, pues ahí nos confirma su Leo, porque la chama que va con nosotros al yoga. Y ella maneja mucho la energía de luz, ¿no? Entonces ese calorcito en sus manos, pues claro que empiezas a sentir en tu cuerpo, en todo tu ser, manifestaciones que puede ser que al principio te den miedo, pero cuando vas conociendo, volvemos a esta parte del saber, que Ujú, hay frecuencias, que hay leyes, que hay todo un camino para que nosotros podamos recibir de una mejor manera
conocer qué nos está ocurriendo, entonces ya quita el miedo, porque dices, ah, entonces hay frecuencias que me van a llevar a un estadio que le decimos de una frecuencia de amor, de armonía, de sanación, a una frecuencia de miedo, de culpa, de dolor, y vamos a ir diferenciando, entonces decir, ah, entonces yo me quiero ir por este camino. Y entonces el saber nos va Ujú. alejando de ese temor. Entonces, pues también yo agradezco que nos cruzamos en el camino y que vamos siendo como esos eslabones, ¿no? Como cuando jugábamos tú las traes. Entonces, si nosotras hemos podido comunicarles algo, ustedes también, a su vez, a los que conozcan, a su familia, y entonces se va haciendo más grande esta red, porque eso es de lo que se trata, que todos contactemos con nuestro propio maestro guía interno y nos ayudemos entre todos en esa mejor capacidad que cada uno tenemos para hacer un gran bien común, como decías al principio. Gracias por que estés aquí escuchando este programa, porque ahí también te sepas que no eres el único que está transitando eso. A veces parece que nos vamos en la regla en el -1, -2, -3 y bajo la... Esto se llama bajar frecuencia. -1, -2, -3, -10, -15, depresión, enfermedad, intolerancia, pero si nosotros estamos invitando, mejor vente para el +1, +2, +3, o sea, cambia tu visión. Si tú haces un cambio, vas a dar cuenta que, pues, o sea, lo que nosotros te podamos aportar, si lo quieres, tómalo, ve si te funciona. Por eso es el del saber. El del saber es, ahora sí que, error y prueba, que no es error, sino es aprendizaje, sino pruébalo, anímate a hacerlo. Si eso no te funcionó, pues prueba otra manera pon otra fórmula o aumentale la variable. El caso es que este programa lo quisimos hacer con esa invitación a que te des cuenta que lo estamos viviendo ya como humanidad, a nivel social, a nivel personal, y que pues todo va en base a lo mismo para esa transformación que decía Carmen de Gaia, que es como le decimos a la madre tierra, otros le llaman Pachamama, pero esa misma está dentro de nosotros, ese recorrido que tú decías, Carmen, ¿no? Del fuego, pero también acuérdate que hay agua, hay tierra, hay aire y hay éter. O sea, no eres eso es pasar de la 3D a la 5D. Es que dicen que soy así. No, no, nada más eres un elemento. Eres 4 elementos más. El que puedas vivirlos y transitar es parte también de descubrir que estás también participando en ese cambio. Bueno, pues agradecemos a los que se sumaron. Ya estamos por cerrar este programa. Si nos quieren comentar algo, tú cómo lo estás transitando, si estás en el +5 o ya estás en el casi cero para pasar al +1 o ya estás en el +2, +3, pero también a veces hay cosas que sabemos que nos llevan al -3 y luego volvemos al -2, el +2 y así. Eso es parte de las variantes que estamos viviendo, que decía Carmen, de la era de Acuario, que estamos empezando, o sea, estamos aprendiendo. ¿Cómo vamos cerrando este encuentro con todo lo que hemos platicado, Carmen, hasta aquí y exhortado a los demás a que lo mediten? Ay, pues es un tema que nos expande, ¿no? Entonces nosotros aquí como que ya estamos comenzando apenas. Ya Algo encendimos, así. ya encendimos el motor, pero este fueguito que viene del corazón, este entusiasmo, esta alegría de poder compartir con las almas, con los corazones que hemos tenido la bendición y el privilegio también de reencontrarnos y crecer juntos en el camino, o ir recordando, irnos apoyando. Pues es eso, ¿no? Es ese llamado a que sientan que les está indicando su corazón y que pues nos podemos apoyar como en lo que cada uno va requiriendo. Entonces a veces estamos en una frecuencia o en otra
pero en común unión, pues podemos hacerlo. Tenemos las meditaciones de los martes, que luego les convocamos. Tenemos también luego talleres digitales. Vamos a tener como más invitaciones para que se puedan unir tanto en parte vivencial, física, como en la parte digital. Entonces, pues son herramientas que también nos vamos acompañando para todo este transitar de esta era, que es maravillosa, pero en la parte que pudiera no ser tan maravillosa, cuando nos sentimos colapsados en la parte física o en la parte del alma, pues que tengamos esas herramientas y ese acompañamiento. Entonces, que no estamos solos para transitar esta hermosa era y que tenemos mucho para compartirnos mutuamente. A eso que compartamos. Bueno, yo me quedo con saber que es como cuando pasamos de la primaria a la secundaria o del kinder a la primaria. No me quiero ver tan así. A lo mejor estamos en la 3D, estamos en kinder y vamos a pasar a la primaria y que a veces pues nos resistimos a dejar ciertas cosas y hacer cambios y empieza la nostalgia y ese cambio de cambiar de una escuela a otra o de un semestre a otro o de un lugar a otro, pues eso lo podemos aplicar esta filosofía análoga que estoy poniendo que es de que pasamos del kinder a la primaria, pues en la primaria vamos a tener otras cosas posibles a integrar y comprender y a transitar y vivir. Y entonces estamos en eso, estamos en una transformación, no vamos solos, estamos algunos que ya hicimos esas transformaciones y seguimos, porque ahora sí que ya después de la primaria, ahora pasamos a la secundaria y de la secundaria es algo así, cada era, por así decirlo, pero también esas eras no tienen que ser 2000 y cacho, la podemos vivir en un solo día, lo podemos vivir en un mes, lo podemos vivir en un año o semestral, cada uno lo estamos transitando diferente, así que sí se puede, es posible, no es algo fácil, pero si tienes un grupo, si tienes la posibilidad de dar ese paso, sábete que no estás solo. Habemos muchos acompañándote y al mismo tiempo nosotros evolucionamos al acompañarte y pasamos a lo que sigue. Así que gracias, gracias, gracias por haberse sumado a este encuentro, haber tenido esta participación contigo porque este es un tema muy apasionante para nosotras, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Sol. Sí, nos encanta y nos seguimos. Abrazamos también a José Luis, dice, nos felicita. Felicitaciones, Hermagas, también a ti, Hermago, por expandir esta conciencia, por no detenerte. Nos pones el ejemplo de no detener tu camino en lo que te va indicando tu corazón y expandirlo. Y esa partecita que nos toca de todos esos seres que pues dicen, allá voy. Y la mami también es otro ejemplo, Evalicia Pech. Y pues bueno, un abrazo a Cas, que hoy no pudo estar así en pantalla, pero nos acompaña. Y gracias, Sol, sí, un placer el poder compartir este programa. Compártanos, seguimos ahí en contacto y pues bueno, los seguimos invitando a todos los eventos que tenemos y nos dará mucho gusto coincidir. Pues muchas gracias, gracias Carmen por esta participación, gracias a todos los que se sumaron. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales, también nos pueden contactar, estén al pendiente de nuestras invitaciones. Y bueno, este programa me dio mucho gusto compartirlo contigo porque hoy les quiero hacer saber que este librito es de un ser que ya no está en este plano y que nos manifestó un ser de luz viene y comparte. Él dejó este libro y hay muchos otros seres que lo están haciendo. Así que gracias donde está en la totalidad de la vida el maestro Servando, que está en nuestro corazón, pero gracias a él pudimos comprender que la era de Acuario lo hacemos todos juntos. Muchas Ya, gracias. Seguimos en contacto. gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chao. ¡Listo! Eh. Ya quedó.